En contraste a los sistemas que destruyen información mecánicamente, los sistemas cuánticos utilizan la supercarretera de información de la naturaleza para acceder a datos no locales, en lugar de ajustar la información a una estructura preexistente. Los sistemas cuánticos, como la visualización resonante, que se va a describir a continuación como visualización remota, modifican el sistema de adquisición sensorial humano para adaptarse a los flujos de información. Amigos, el interés del ejército de los Estados Unidos en la visualización remota, también conocida por sus siglas como RV, se remonta a la Guerra Fría y al interés de la Unión Soviética en la investigación psíquica, a la que denominaron psicotrónica. El principal interés de los soviéticos era afectar psíquicamente a algo o a alguien a la distancia. El ejército de Estados Unidos sintió que si los rusos lo tenían, ellos también lo tenían que tener. En una aparente sincronía, en ese momento, Hal Puthoff y Russell Targ estaban llevando a cabo una investigación en el Instituto de Investigación de Stanford, también conocido por sus siglas como SRI, en Palo Alto, California, aquí en Estados Unidos, amigos, sobre la naturaleza de la percepción psíquica, justo cuando se estaba desarrollando un interés en el Pentágono. Los militares estaban interesados en averiguar si existía un medio para protegerse del espionaje psíquico soviético. El teniente coronel Frederick Skip Atwater, que estaba involucrado en la seguridad del Pentágono, leyó por casualidad sobre el trabajo que estaban efectuando Puthoff y Targ y se dispuso a descubrir si se podía establecer un sistema de defensa psíquica de ese tipo. Si bien finalmente se determinó que esa idea no era posible con la tecnología existente en ese tiempo, inició un interés a largo plazo en el trabajo psíquico operativo que iba a durar más de 2 décadas y a través de 4 administraciones presidenciales. Durante este periodo, la unidad de visualización remota del ejército de Estados Unidos, bajo la apariencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa, ubicada en Fort Meade, trabajó para numerosas agencias gubernamentales, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Control de Drogas, el Departamento de Estado, la DIA y entre otras muchas agencias. Ya saben que ahora tenemos un montón de agencias de seguridad nacional. Uno de los usos exitosos más famosos de la unidad de visión remota fue cuando el presidente Jimmy Carter llamó a uno de sus psíquicos para encontrar un avión soviético que fue derribado en África. Por supuesto, muchos de los proyectos de visualización remota fueron clasificados. Todavía no sabemos qué implicaron todo. Sin embargo, los visores remotos de la unidad testifican hoy que las mismas agencias regresaron repetidamente por la marca especial de información de inteligencia de la unidad. Una de las principales innovaciones de la investigación de visualización remota en ese momento fue la invención de protocolos escritos por el artista y psíquico natural Ingo Swann. Trabajando para el SRI, Swann desarrolló lo que se conocería como visión remota coordinada, que permitía al espectador ver cualquier cosa, no solo objetos en cajas, como era el caso originalmente. Swann y sus colegas descubrieron que simplemente asignando un número aleatorio a una persona, lugar, cosa o evento, un espectador remoto capacitado podía descubrir con éxito ese objetivo. Aunque se utilizaron otros métodos, este sistema, conocido simplemente como visualización remota coordinada, por sus siglas CRV, se convirtió en la base del programa militar. Si bien la visualización remota no es nueva, algunas de las figuras religiosas más famosas de nuestra historia, amigos, parecieran haber sido visores remotos naturales. La idea de que cualquiera puede aprender a hacer esto es un concepto nuevo aquí en el occidente. El programa militar fue de una manera extraña como un derivado del programa espacial. Después de que el programa militar cerró, y digo cerró entre comillas,
Muchos de los participantes de este programa secreto, como Lynn Buchanan, Paul Smith, comenzaron a enseñar estas técnicas públicamente. Y aunque las técnicas en sí nunca se clasificaron, todo el tema todavía tiene un aura de misterio a su alrededor. Últimamente me he encontrado en las transcripciones de las investigaciones el nombre del Dr. Courtney Brown y descubrí que él habla y enseña a grupos de personas sobre visualización remota desde hace ya un tiempo. Realmente yo supe más del Dr. Courtney Brown cuando leí el libro llamado Opening Minds. El Dr. Courtney Brown dice que es algo que cualquiera puede hacer. Es una habilidad incorporada para percibir y descubrir cosas con precisión desde la distancia. Originalmente había sido diseñado para que los militares lo usaran en aplicaciones de espionaje. Además, con esta habilidad, una persona puede percibir cualquier cosa, incluyendo seres extraterrestres y fantasmas. Inclusive, amigos, el Dr. Courtney Brown ha dicho en varias ocasiones que lo que nuestro planeta necesitaba en ese tiempo eran embajadores galácticos en el universo. Amigos, he escuchado gente muy importante, científicos de renombre, inclusive filósofos, físicos cuánticos galardonados y hasta doctores médicos muy reconocidos, discutir de estos casos y de estos fenómenos muy extraños. Entre ellos, entre colegas, sin ningún tipo de tapujo, sin miedo a sufrir alguna burla. Yo creo que porque muchos de ellos están seguros de lo que dicen, por lo que son unas mentes brillantes, y aunque todavía estos temas sean un tabú para la comunidad científica ortodoxa, siempre hay valientes científicos, valientes mentes que saldrán a hablar sobre estos temas. A mí me intrigó desde que hice el primer video hablando de la visualización remota, allá por agosto del 2012. Hace poco leí el libro El viaje cósmico de 1986 del Dr. Courtney Brown. En ese libro, amigos, contiene algunas de las sesiones de visualización más interesantes que Brown había realizado con su mentor, a quien identificó como el participante militar retirado Ed Dahmer como monitor. Un tipo con mucha experiencia, créanme, amigos. Estas sesiones cubrieron todo desde objetivos históricos en la Tierra hasta la actividad de diferentes tipos de especies extraterrestres de todo el universo. El Dr. Courtney Brown había establecido su propio instituto de visualización remota en Atlanta, Georgia, cerca de la Universidad de Emory, donde trabajaba en el Departamento de Ciencias Políticas. En el Instituto Farsight, amigos, una organización que creó el doctor junto con su editor, el Dr. Courtney Brown y un asistente impartieron cursos de visión remota. Él creía que estas técnicas tenían mucho que ofrecer a la gente promedio en términos de expandir sus percepciones. Un curso dura 8 días, amigos. Es muy caro, créanme, demasiado caro. Estamos hablando de miles de dólares. Pero funciona, amigos, y sí vives experiencias bastante reveladoras. Se comienza con objetivos simples y luego se va progresando rápidamente a ejercicios más complejos y sofisticados que se mueven en el tiempo y el espacio. Las técnicas del Dr. Courtney Brown son bastante similares, amigos, a las desarrolladas por Ingo Swann, aunque ahora estaban más estructuradas. En el sistema del Dr. Courtney Brown, los protocolos estaban diseñados para dar al espectador una idea más específica de que deberían prestar atención en cualquier momento de la sesión. En el sistema de Ingo Swann, el espectador tenía más control y el monitor desempeñaba solo un papel menor para ayudar al espectador a sentir sus percepciones. No obstante, la mayoría de las personas tienen habilidades y logran resultados más allá de sus expectativas. El sistema de visualización remota creado en el Instituto de Investigación de Stanford en la década de 1970 fue diseñado para ser utilizado por cualquier persona, aunque no sea un psíquico natural, que todos los podemos hacer.
La idea era que los servicios de inteligencia del gobierno podrían utilizar a cualquiera para el espionaje psíquico, incluyendo al soldado promedio. En consecuencia, los protocolos en los que se basa este sistema están diseñados para ser lo más sencillos posible y no una aventura como la de un viaje astral. Estos protocolos de visualización remota basados en coordenadas se crearon para usar el cuerpo del espectador como un procesador de señales y permitir que el espectador decodifique lentamente el lenguaje interno del subconsciente a través del cuerpo. En muchos sentidos es un sistema de detección en lugar de visualización, porque la información puede venir en muchas formas diferentes. Para algunas personas la información tiende a ser visual, mientras que para otras puede ser predominantemente auditiva, inclusive táctil. Pero ¿por qué estoy hablando de la visión remota si esta serie se trata sobre el tema de los misterios del sistema solar? Amigos, muchos de ustedes que ven este documental tal vez sean visores remotos naturales y no se han dado cuenta. Pero cualquiera lo puede hacer, ya lo dije antes. Es parte de muchos potenciales que tenemos nosotros y que no nos hemos dado cuenta o no los hemos desarrollado o no nos han dejado desarrollarlo. Pero a alguien no le gusta que lo sepas. Por eso todo lo que tenga que ver con la visión remota sigue siendo un tabú, tanto para la educación como para la ciencia ortodoxa. Pero lo que no te dicen es el gran provecho que le han sacado las agencias de inteligencia, como el programa espacial secreto y el programa espacial público como la NASA, inclusive compañías privadas. Aparte que también la visualización remota es como una carrera, ya que cada vez es utilizada por compañías de todo tipo y cuerpos policiales, entre otros usos. Por ejemplo, amigos, allá por los años 80 en Italia hubo un secuestrado que era general de brigada y el que descubrió dónde estaba fue un visor remoto por medio de una sesión de visión remota. Este visor remoto descubrió exactamente, amigos, dónde estaba el general, inclusive dio el número del apartamento donde estaba el rehén, así ayudando a los comandos italianos a liberar a ese general. En otra ocasión buscaban un agente especial que había sido secuestrado dentro de la Unión Soviética, pero no tenía cobertura oficial y querían saber dónde estaba. Varios del grupo de visores remotos rastrearon la ubicación y créanme que dieron exactamente con el sitio donde tenían a este agente, y este agente fue liberado también. Desde los años 70, 80 y 90 se viene dando buen uso a la visualización remota, aunque estoy seguro 100% que se sigue haciendo hasta el día de hoy, y ahora en la actualidad con mejores técnicas. De eso no me queda ninguna duda. Hay algunas agencias que realizan investigaciones avanzadas sobre la visualización remota, amigos. Un exoficial comentó que a finales de los 80s estuvo en la sede de la DIA, en la base aérea de Boeing, en una zona bastante secreta caminando por un pasillo. Y al final del pasillo había un guardia de seguridad. Dijo que no había visto un guardia de seguridad alrededor, así que pensó por qué estaba ese guardia de seguridad ahí, qué había ahí abajo en esa área. Entonces la persona que lo acompañaba y que lo estaba guiando le dijo: ahí se realizan las clases de visualización remota. Eso fue exactamente en 1988, mucho después de que el gobierno había dicho que todo lo que tenía que ver con la visualización remota ya no se hacía en el gobierno. Así que seguían enseñando visión remota todavía en ese año, cuando supuestamente el ejército había hecho un comunicado años antes que ya no se hacía la visión remota más. Así que es seguro que lo sigan haciendo hasta el día de hoy. Y aunque se niegue, hoy en la actualidad se sigue invirtiendo mucho dinero en la visualización remota. Hay hasta gobiernos de algunos países que siguen experimentando con ello, debido al éxito de otros. Amigos, exagentes de diferentes agencias o departamentos de inteligencia de este país
y hablo de los Estados Unidos, amigos, han estado participando en diferentes proyectos de visión remota. Algunos programas gubernamentales o militares y otros se están haciendo con compañías e institutos privados. Estas últimas se están haciendo cada vez más comunes, como ya dije antes. Aquí en este documental daremos un vistazo a lo que comentó un ex agente de inteligencia que trabajó, no sé si siga colaborando, para el Instituto de Estudios Avanzados en Austin, Texas, pero de que trabajó ahí, trabajó. Este agente tuvo la oportunidad de ver de cerca como testigo el resultado y lo que se descubrió en esos experimentos que se habían estado realizando en este instituto, sobre todo en algunos de los proyectos que implicaban visión remota fuera de nuestro planeta, o sea, amigos, en nuestro sistema solar. Esta gente comentó que la mayoría de los visores remotos eran militares retirados, que aparte realizaban otros tipos de trabajo, pero la mayoría de ellos fueron contratados para proyectos especiales. Comentó en la primera sesión de visión remota que presenció al planeta Marte, allá por los años 90. El encargado de la sesión era un visor remoto militar jubilado. Se eligió una zona específica del planeta Marte llamada la planicie Argyre. Al parecer una de nuestras sondas espaciales, la Viking, estuvo allí y observó algunas anomalías en esa zona geográfica en particular. Así que se decidió hacer una sesión de visión remota para determinar mejor lo que observó la sonda Viking, que al parecer esas anomalías parecían una estructura muy grande. El Viking había tomado algunas imágenes en 4 puntos de esa zona en particular, así que decidieron observar remotamente esa área para determinar qué eran esas estructuras o de qué se trataba, si solo era alguna colina que había sido aplastada por el viento. Pero amigos, de alguna manera alguien ya tenía evidencia o algún tipo de información privilegiada de que en esa zona específica había estructuras marcianas. ¿Por qué? Porque llegó alguien dando como una orden si se podía hacer una sesión de visor remota a esas coordenadas. Para salir de dudas, hicieron algunas sesiones de visión remota con algunos de los mejores videntes para ver si esas anomalías podrían ser evidencia de una antigua civilización marciana. Parte de la información sobre estas estructuras provino de la misma NSA, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad, y estos fueron los que pensaron que esas anomalías podrían ser estructuras. Lo primero que el vidente logró ver fue exactamente una enorme estructura no artificial, un edificio y con edificación hacia abajo del suelo. Era una edificación subterránea, amigos. Tenía casi 1 kilómetro de largo y era muy profunda. El visor remoto pudo ver determinados espacios subterráneos que parecían secciones como hangares muy grandes. Y lo que se vio dentro de esos hangares eran naves parecidas a lo que nosotros conocemos como helicópteros, pero algo diferentes, muy diferentes. Solo se parecían a los helicópteros, amigos, por las hélices, todo lo demás era diferente. Estos eran como pequeños dispositivos voladores de forma redonda, pero con hélices en la parte superior. En esos hangares, que eran varios, se encontraron lo que se creyó también que eran unos ataúdes. Todo esto estaba bajo la superficie. Eran tantos los ataúdes que no pudieron ser contados en una sesión remota. Había otro tipo de estructuras dentro de la misma que al parecer habían sido dañadas. Se veían trozos de concreto muy grandes tirados en el suelo que al parecer se habían desprendido de la pared. Eso indicó que esta estructura era muy antigua, además muy enorme en longitud y altura. En la parte superior, casi al ras del suelo, había unas pequeñas ventanas. Lo extraño es que la estructura en sí estaba muy dañada. Hasta parte del área del techo se había roto. En la parte superior, donde se ubicaban estas pequeñas naves parecidas a helicópteros, había como un portal en un extremo que sobresalía. Al parecer era una salida, pero ahora estaba bloqueada
por trozos de concreto, grava y entre otras cosas. En esa sesión de visión remota se determinó que probablemente esa estructura tenía más de 1 millón de años. Pero ¿cómo lo supieron o llegaron a esa conclusión? No lo sé, amigos, no me lo pregunten. Lo que sí les digo es que fueron a ese lugar porque alguien ya tenía más información privilegiada. Amigos, pero todo eso llega a manos de otros más arriba en el escalafón de inteligencia y se hacen otro tipo de estudios más profundos. Y ahí es más probable que es cuando entra el programa espacial secreto. Amigos, recuerden que este tipo de programas, proyectos y estudios cada vez más están siendo llevados a cabo por compañías, institutos y universidades privadas. Y créanme, se están descubriendo cosas muy interesantes. Todo lo presenciado en esta sesión de visión remota en esta zona ubicada en el planeta Marte se pudo verificar más adelante, según lo comentó hace un tiempo atrás otro informante y científico que trabajó en el complejo industrial militar. Y él dijo: hay información que con nuevos satélites y misiones espaciales clasificadas que han sido mandadas tiempo después a esa zona, entre otras de nuestro vecino planeta Marte. Considerando cómo las agencias de inteligencia como la NASA han clasificado hasta la actualidad cientos o miles de imágenes tomadas en el planeta Marte y de nuestro sistema solar, que podrían mostrar algunas cosas extraordinarias que podrían estar ocurriendo fuera de nuestro planeta. Algunos llegaron a la conclusión que esta estructura perteneció a una civilización muy antigua en el planeta Marte y que además esa estructura también podría haber sido un sitio fúnebre por la gran cantidad de ataúdes que estaban dentro de esta gran estructura. Pero amigos, otros creen en realidad que es más probable que eso que vio el visor remoto dentro de esa estructura, esto que parecían ataúdes, según algunos informantes, han salido a decir que es muy probable que no serían ataúdes, que posiblemente fueran cápsulas con seres dentro, en un estado de animación congelada, esperando ser activadas en el futuro, ya que aquí mismo en nuestro planeta, en nuestras cuevas subterráneas, se han encontrado seres gigantes en un tipo de ataúd o cápsula, que se cree que son muy antiguos, con miles de años de antigüedad, y que al parecer los mantiene en un tipo de animación suspendida o congelada, lista para ser reactivadas en cualquier momento que se obtenga la tecnología para hacerlo. Se han hecho otras visualizaciones remotas, y yo le pregunté a un visor remoto cómo determinaban qué zona explorar en el planeta Marte. Solo contestó que alguien lo planificaba y decía a qué zona dirigir la visualización remota. Pero era seguro, amigos, que alguien ya sabía el objetivo exacto. Ya sabían hacia dónde querían ir a hacer la visualización remota, ya que después con los años se ha descubierto más estructuras arqueológicas en ese planeta, como por ejemplo la visualización remota en los montes Tarsis, también en el planeta Marte, donde uno de los Mars rovers se acercó allá por principios de este siglo, y allí se encontró otra estructura larga, delgada, y estaba enterrada cientos de metros. Esta estructura tenía algo que ellos le llaman shaft, aunque como sustantivo la palabra shaft en español quiere decir otras cosas, muchas, como eje, como árbol de transmisión, pozo, ástil, caña, chimenea, ducto, socavón, rayo, mango, vara, hueco, tiro. Así que lo dejaré en ducto, ¿ok? Porque esa palabra shaft quiere decir muchas cosas, así que yo lo voy a dejar que lo que quiso decir este informante fue en español ducto, porque es lo más parecido a lo que se ve en el sketch o en el dibujo que compartió el informante. Y estos ductos tenían crestas en el interior, como si hubiera algo conectado a esas crestas en el interior de esos ductos largos y profundos. Todo muy extraño, amigos. No se pudo determinar qué eran esas crestas,
pero cuando se observó la parte inferior del pozo se encontró escombro. Así que creyeron que probablemente en algún momento las crestas contenían algún tipo de estructura, que con el tiempo se rompió y terminó en la parte inferior del ducto, que tenía la forma de una V. Había puntos de salida que conducían hacia afuera, pero con el tiempo esos puntos de entrada y salida se llenaron de escombro. No estaban seguros al principio de lo que era, pero creyeron que parecían haber sido un lugar de lanzamiento de vehículos aéreos que despegaban y aterrizaban en ese lugar. Amigos, recuerden que la comunidad astronómica cree que en algún momento el planeta Marte albergó vida y tuvo, o a lo mejor sigue teniendo, alguna raza nativa que huyó al interior del planeta. En otra sesión de visor remoto, amigos, pero esta fue un poco más al sur, en la misma zona de los montes Tarsis en el planeta Marte, se encontró otra estructura. Este edificio tenía numerosas habitaciones en la parte inferior. Había muchos escombros. Era una estructura enorme. No pudieron determinar sus dimensiones. En esta ocasión el visor remoto se concentró más en otras cosas. Estaba haciendo todo lo posible con el tiempo asignado para ver toda la estructura y encontró mucho escombro en el fondo. Como que en esta estructura, por su antigüedad, algunas partes de la estructura se habían desplomado. Esta era similar a la segunda estructura, y esta es otra evidencia de que Marte tuvo colonizaciones muy antiguas. Continuando con otros misterios de nuestro sistema solar, amigos, también se hizo una sesión de visor remota allá por los años 90 del siglo pasado a la luna de Júpiter llamada Europa. La pregunta es, ¿por qué esa luna llamada Europa? Se cree que escogieron esa luna llamada Europa porque había mucha actividad en esa zona, allá por los años 90, aunque las sondas Voyager 1 y 2 analizaron partes de la atmósfera alrededor de la luna Europa mientras navegaban por el espacio. Pero se dio la orden de hacer una visualización remota a esa luna. Querían observar el lado que daba hacia Júpiter. Era el lado donde estaban los geysers, muy parecidos a estos que se encuentran en el Parque Nacional Yellowstone. En los años 90, los astrónomos sospechaban que la luna llamada Europa tenía un océano subterráneo y que debió haber habido algún tiempo de actividad volcánica que causaba el estallido de los geysers. No era la atracción gravitatoria del planeta Júpiter contra la luna, sino que debía haber alguna otra razón. Fue entonces que se valieron de la visualización remota para determinar qué podían observar en ese lugar. Aunque nadie de la sala, ni nadie que esperaba la información del visor remoto, pensó que se encontraría lo que en realidad se encontró en ese lugar, amigos. El visor remoto vio las profundidades del océano subterráneo de Europa, y ahí había unas criaturas parecidas a los pulpos terrestres. Eran pequeños con tentáculos. Eran un gran número de ellos. Tenían cabeza y ojos muy grandes y se desplazaban nadando por todos lados en ese océano subterráneo. Este observador remoto vio dos respiraderos y vio que salía agua o algún tipo de aerosol del océano a la superficie. Trató de enfocarse en otros objetos que también vio en las profundidades de ese océano. Amigos, este visor remoto se involucró o se enfocó mucho en esos objetos que vio en las profundidades. Fue algo que supe que lo alteró mucho, hasta el punto de tornarse psicológicamente inestable, por así decirlo, al grado de parar varias veces la sesión de visualización remota, sorprendido por lo que estaba viendo. Pero no se dio más detalles del por qué. Solo se dijo que lo observado no fue ninguna criatura marina. Fue lo único que dijo el informante. No quiso dar más información sobre eso. Lo más preocupante vino al final de la sesión. Comenzó a hablar sobre algún tipo de nave espacial que estaba llegando a la luna Europa y se acercaba cada vez más. Entonces el visor remoto se enfocó más
para poder determinar si podría ver a distancia esa nave, pero al irse acercando cada vez más al planeta, en un momento perdió su visualización y esa sesión se terminó. Se habla que fue una impresionante sesión de visualización remota en su tiempo, amigos. Aunque después hicieron otras 3 sesiones de visualización remota a esa luna de Júpiter llamada Europa. Esa información se compartió después, ya que en esa época este exoficial de inteligencia no estaba ahí. Pero algunos de sus compañeros después le comentaron y él escuchó también de otros testigos de las otras visualizaciones remotas a la luna de Júpiter. Cada vez querían ir más lejos y más profundo en ese océano para ver si podían encontrar algo más. Entonces encontraron a grandes criaturas parecidas a gusanos, parecidas a las anguilas, amigos, estas que hay en el mar. Estas criaturas medían más o menos entre 20 y 30 metros de largo. Estas nadaban en las profundidades de ese océano y eran más grandes que los pulpos vistos en la primera sesión de visualización remota que le hicieron a esta luna y su océano. En esas sesiones de visualización remota también observaron la parte superior, o sea, la superficie, el suelo, vaya, para determinar si había estructuras o cualquier otra cosa. Dedicaron su atención constantemente al área donde parecía haber una plataforma, por algún tipo de ser inteligente, aunque no observaron ningún tipo de artefacto como naves sobre la plataforma. Pero ellos creían que pudo haber sido la plataforma que se vio en la primera sesión de visualización remota, cuando el vidente divisó la nave gigante ovoide que se acercaba a la luna y que lo estuvo distrayendo. Es probable que esa nave haya aterrizado en esa plataforma. Para acabar con estas visualizaciones remotas a la luna de Júpiter, este exoficial de inteligencia nos dijo bien claro: no fui testigo de las 3 observaciones, solo de una, pero la otra información la recibió de sus compañeros que las habían presenciado. Años después, en el Instituto de Estudios Avanzados en Austin, Texas, que como les digo, no sé si se siga llamando así, no he ido desde el 2015. Este exoficial dijo que se hizo una sesión de visualización remota muy sensible, ya que este grupo sabía que se había observado un tipo de nave en el espacio profundo, en una sesión de visión remota de la cual hablamos anteriormente. Y también tenían en cuenta que ya se habían mandado algunas sondas al espacio profundo en los años 90, y que estas venían escuchando y fotografiando satélites. Y hubo una que captó una imagen de un objeto alrededor de la órbita del planeta Neptuno. Entonces, este grupo pensó que sería una gran oportunidad de intentar ver este objeto de forma remota, para determinar si era un asteroide, cometa o si se trataba de una nave extraterrestre, ya que este objeto que se captó en la imagen parecía una nave de grandes dimensiones. Se habló, amigos, y no exagero, pero el capitán, este exoficial, dijo que hablaban de miles de metros de largo y ancho de esta nave. Aunque no tenían las dimensiones exactas, esas medidas fueron las que calcularon, pero llegaron a esas conclusiones, que esta nave era súper grande. Aunque les tomó tiempo y la realización de varias sesiones de visión remota para poder concentrar el área en particular, duraron horas y horas antes de poder concentrarse. Al final pudieron ver ese objeto a la distancia. ¿Y qué fue lo que se descubrió? Sí, amigos, en realidad era una nave espacial gigante, era de alguna civilización no terrestre, ya que visualizaron miles de entidades no humanas dentro de esa nave. Algunas estaban sentadas, otras operaban las consolas de operación de esa nave. Entonces, este visor remoto solo observó las entidades alienígenas por la parte superior. Vio sus brazos, los torsos y no les vio sus pies, ni parte de las piernas. Dijo en la sesión de visión remota que parecían como que sus cuerpos estuvieran en otro tipo de contenedor u otra cosa, pero había muchas de ellas operando las consolas de operaciones dentro de esa nave.
Se observó en un extremo que tenían contenedores con rocas en el interior. Amigos, los científicos creyeron que podría ser un sistema de propulsión que usa algún tipo de material o elemento. En el otro extremo de la nave había seres extraterrestres muchos más altos que los que estaban en las consolas de operación. Además tenían unos brazos muy largos. Con ellos manipulaban otro tipo de consolas. Estos estaban sentados en asientos sólidos y tenían algún tipo de estructura o barras desde la parte superior del asiento hasta el techo de la nave. Las entidades tenían un tipo de casco con protuberancias a los costados. Aunque no vio bien la cara, pero dijo que tenían algo delante de la cara, como una especie de visera. Pero lo que lo emocionó mucho fue que cada una de las entidades estaban haciendo algo. Algunos estaban en las consolas pequeñas, otros más grandes estaban ocupados haciendo otras cosas, otros estaban recolectando o separando material. Pero en ese lugar nadie estaba descansando. Él vio que todos estaban haciendo algo al momento de hacer la visualización remota. También vio algo más atrás, que él pensó que era algún tipo de sistema de propulsión, una especie de rayo o algo entrando a la nave, como si pudiera acumular polvo o polvo solar o algo así, dijo. Otra cosa que le emocionó era que esta nave se estaba moviendo y no a gran velocidad, más bien como que estuviera en órbita, viendo hacia el planeta Neptuno, y creía que era Neptuno porque era un gigante gaseoso. Otra de las cosas que le preguntaron es que si visualizaba otra nave, pero no vio otra nave, solo esa nave gigante. Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizó o qué hizo con toda esta información que recopiló este instituto? Se le preguntó a este exoficial, pero él no pudo contestar. Solo dijo que eso era algo extraoficial, y aunque dijo que en ese instituto hubo varios representantes privados muy interesantes y muy conocidos, pero también uno de ellos era de la NASA. Al parecer era el único funcionario del gobierno que presenció todo eso. Estuvieron en la sala también otras personas, pero estos eran de otros laboratorios. Aunque este exoficial dijo que todo fue confidencial, es muy seguro que al haber un observador de la NASA, lo más probable es que llegó a oídos del gobierno y a otras agencias de inteligencia, aunque la mayoría sabe de esto de una o de otra manera, como siempre, ya que hay satélites rastreando estas áreas en particular, para rastrear o identificar alguna otra nave que aparezca por ahí. Ok amigos, este documental lo hice pensando en lo importante que fue y que sigue siendo la visualización remota como una herramienta muy importante dentro de la comunidad de inteligencia y dentro del ejército, tanto en el terrenal como en el ejército espacial. Es muy probable que muy pronto también se utilice con propósitos científicos de este país. Hablo de Estados Unidos de Norteamérica. Como ven, se venían haciendo este tipo de programas o proyectos de visión remota extraoficialmente desde hace varias décadas, donde los mejores visores remotos de este país han demostrado tener buenas habilidades. Ahora, la pregunta es, ¿quién recopila toda esta información y qué han hecho con ella o para qué la quieren? Recuerden, estas sesiones sucedieron a principios de los años 90. Hablo de hace 30 y tantos años, amigos. Imagínense qué información tendrán ahora en la actualidad. ¿Ven por qué es urgente que el ser humano despierte? Y pronto. Queda mucho por recorrer. Y nosotros los seres humanos de este planeta debemos estar preparados para afrontar muchas verdades extraordinarias que se irán revelando poco a poco. Siempre he dicho que somos una raza extraordinaria, solo que algo o alguien nos ha manipulado para mal. Pero tenemos memoria ancestral y la estamos recuperando poco a poco. Soy tu amigo, el investigador Antonio Cisneros de la Fuente, y te invito a siempre pensar positivo y tener tu mente repitiendo una y otra vez que el futuro es nuestro y de nuestra descendencia.
Recuerden que esta serie continuará y ahora hablaré más científicamente sobre la visualización remota en el próximo documental. Hasta muy pronto.